ansiedad. Bien, lo que voy a leer está en el libro de Proverbios 12:25. Dice: la ansiedad abate el corazón del hombre, pero la buena palabra lo alegra. La ansiedad abate el corazón del hombre, pero la buena palabra lo alegra. Damos gracias a Dios por su palabra, porque creemos que nada de lo que está pasando hoy podría ser posible si no hubiera sido por Él. Si tú estás hoy detrás de la pantalla, si tú estás escuchándome hoy, es porque gracias a Dios pudiste sobrevivir a esta fuerte pandemia. Hay personas que no pudieron resistir ni aguantar lo que este año, lo que esta temporada trajo. Y si tú estás aquí es obviamente porque tienes un propósito de parte de Dios y tienes algo que darle a alguien. Amén. Así que el tema que usé, bueno, es ansiedad, pero quise ponerle el espíritu de ansiedad. ¿Por qué el espíritu de ansiedad? Llámese espíritu a todo aquello que tiene que ver con comportamiento, a todo aquello que tiene que ver con carácter, con tipo de pensamiento, con una actitud. Y hay personas que están caminando y están viviendo bajo un espíritu de ansiedad. O sea, están viviendo bajo un comportamiento, bajo un carácter, bajo un régimen, bajo una esclavitud de ansiedad. Bien, y a manera de introducción quiero utilizar el desglosamiento de lo que significa la palabra ansiedad. La ansiedad es un estado mental provocado por estar pensando constantemente en el futuro o desde el presente querer controlar, querer gobernar, querer vivir en nuestro futuro. Sin embargo, la única forma de poder vivir un futuro, la única forma de poder tener un mañana, ¿sabes cuál es? Viviendo un presente. Nadie puede llegar al futuro si no tiene la capacidad de poder dirigir y vivir su presente. La ansiedad no siempre es provocada por nosotros mismos. La ansiedad a veces puede ser provocada por situaciones de personas que tenemos cercanos a nosotros. Por ejemplo, tengo una amiga que está muy desesperada, que está en una situación y yo me pongo en una crisis de ansiedad por la situación en la que está viviendo mi amiga, por la condición de vida en la que está viviendo mi familia. O sea, no es una condición provocada por mí mismo, no es una situación en la cual yo estoy viviendo, pero el que otro la viva podría provocar en mí un estado de ansiedad. Y déjame decirte que yo creo que todos en algún momento de nuestras vidas hemos pasado por un momento de ansiedad, por un momento de desesperación, donde entendemos que no podemos tener el control de nuestro futuro en nuestras manos, donde entendemos que las cosas salen de nuestro control. Y el tiempo realmente donde más ansiedad vivimos o más ansiedad pudimos reflejar fue este año, fue este 2020, donde el año inició en enero quemándose un desierto, donde el año comenzó con terremotos en Puerto Rico, donde el año empezó con una pandemia. O sea, estamos viviendo desde meses en meses situaciones que nos llevan a diferentes crisis y estatus de ansiedad. Mira, ustedes, todo lo que están ahí son jóvenes. Hay gente que está estudiando, hay gente que está en la universidad, hay gente que tiene pareja, hay gente que tiene un noviazgo, hay gente que tiene hijos. Y el tú estar detrás de un celular tomando clases podría generarte a ti ansiedad. El tú parar tus estudios porque una pandemia está en su mejor momento, por así decirlo, podría provocarte a ti ansiedad. El tú parar una boda que tenías podría provocarte a ti ansiedad. Me he dado cuenta que en este tiempo de pandemia, que en este tiempo de crisis ha sido donde más se ha revelado el corazón y las intenciones de las personas, porque he visto más matrimonios rotos cristianos por el tiempo donde más juntos estuvieron que nunca en mi vida. O sea, yo estoy impactada, yo estoy asustada, estoy sorprendida completamente porque he visto jóvenes de la iglesia que en el tiempo de pandemia, que en el tiempo de vapor, que en el tiempo de crisis, que en el tiempo de desesperación, su realidad salió a flote.
Habían personas que se refugiaban dentro de una iglesia, refugiaban su pecado, refugiaban su mentira, refugiaban su ansiedad y su desesperación dentro de una iglesia. Cuando se dan cuenta que la iglesia son ellos mismos y no donde ellos van a congregarse, se dan cuenta que están totalmente perdidos. Se dan cuenta que su realidad no es lo que ellos pensaban. Se dan cuenta que lo que estaban viviendo era completamente una falsedad. Era completamente una mentira. Hay gente que no soportó vivir 2 días en una casa con su pareja. Vivían trabajando, vivían en la calle. Simplemente se reveló la realidad de lo que había. Muchos matrimonios fueron restaurados. Muchas personas fueron restauradas, pero hay otros matrimonios que cayeron por el piso. Hay otras relaciones que cayeron por el piso. Te diste cuenta que la carrera que tenías que estudiar o que pensabas estudiar no es la carrera que tú pensabas. Ahora estás en un estado de ansiedad y desesperación pensando qué realmente es lo que quieres estudiar, pensando realmente cuál es tu vocación, pensando realmente qué quieres lograr y qué quieres hacer en la vida, porque un momento de vapor, un momento de crisis, un momento de desesperación te hizo ilustrar lo que realmente hay en tu interior. ¿Entiende? Entonces, una pregunta, y yo quiero que usted me responda ahí. ¿Usted cree que la ansiedad es mala? Usted me pone ahí un sí o me pone un no. Sí, sí, sí. Malísima, dice este, malísima. Sí, pero parte de nuestro diseño. Sí, sí. Ok. Dice Javier Peralta para todos. Ese es mi esposo que está ahí, señores. La ansiedad no es mala. La ansiedad es una autodefensa provocada por el organismo humano. Es como una alarma, una alerta que te hace entender que momentos de crisis, que momentos quizás incontrolables se aproximan. El problema de la ansiedad es como dice un dicho por ahí, o dicen aquí en República Dominicana, todo en exceso hace daño. El problema, exactamente, dice Glady, el exceso, exactamente, todo en exceso hace daño. La ansiedad nos provoca entrar en movimiento. La ansiedad nos provoca que tú estudies para un examen. La ansiedad provoca que si tú, como me pasó a mí, mi esposo estaba de viaje y yo quería que la casa brillara más que nunca el día que él llegaba, el día que él venía. Yo quería brillar más que nunca, quería ponerme aceite y de todo encima. Entonces yo entré en un momento de ansiedad porque mi esposo venía al país, porque iba a estar conmigo. Entonces yo entré en un movimiento, entré en ejecución porque mi esposo venía. Dios mío, qué locura. Eso está claro ahí. Entonces, el problema no es la ansiedad. El problema es el exceso de ansiedad, lo que tú no puedes controlar. El exceso de ansiedad podría provocarte sequías, podría provocarte crisis internas demasiado fuertes que tú no puedes controlar. Yo creo que, como dije ahorita, todos hemos pasado por un momento de ansiedad. Yo recuerdo que antes de yo casar, yo recuerdo que he tenido 2 momentos fuertes de ansiedad, porque de ansioso, el otro día le pregunté, mi amor, ¿tú piensas que yo soy ansiosa? Y él me dice, ¿por qué tú siempre te pones de ejemplo? Yo le dije a él, porque yo siempre estoy pensando en el futuro y en lo que voy a hacer en el futuro. Y él me dijo, mi amor, no es malo pensar en el futuro. Lo malo es que tú te desconectes de tu vida presente, que te desconectes de tu realidad, que te desconectes de tus quehaceres, que te desconectes de lo que tienes que vivir día a día, que te desconectes de tus principios por estar viviendo o pensando en el futuro. Hay gente que está trabajando muchísimo por el futuro, pero ni siquiera se ha parado ni se ha detenido a mirar lo que hay en su presente. No se ha frenado a ver o a autoanalizarse, a ver de qué está mal. Hay gente que tiene familia que está totalmente destrozada. Hay gente ahí conectada que tiene siglos que no pide perdón. Y esta falta de perdón a tu familia, a tus hermanos, a tus tíos, a un compañero de la iglesia te está consumiendo por dentro. Estás en una crisis de ansiedad y tú piensas que es porque no estás orando, que podría ser parte de eso, o entiendes que es por algo. Sin embargo, el tú no tener perdón en tu corazón, el tú no reconciliarte con la humanidad podría provocar en ti ansiedad. De tal manera que tú vas por una orilla, vas por la calle y tú tomas la otra acera para no pedirle perdón o para no reconciliarte con la otra persona. Y esto produce en ti un estado de ansiedad, un estado de desesperación. Yo me imagino que hay personas ahí que quizá el año que viene, no sé,
se tienen planes de casarse, tienen planes de tener una relación de noviazgo. Yo tengo 1 año de casada y yo recuerdo que días antes de yo casarme, yo me casé un 15, creo que el día 13, el día 12, estaba yo recogiendo y guardando todo lo que tenía que llevarme de mi habitación para donde iba a vivir con mi esposo. Y yo recuerdo que en el momento de mi esposo no estaba ahí, obviamente, estaba mi mamá y estaba mi hermana. Y yo recuerdo que en el momento de yo estar recogiendo mi ropa, todo lo que me pertenecía desde niña, lo estaba recogiendo. Y yo recuerdo que yo entré en una crisis de ansiedad impresionante. Estaba totalmente desesperada y yo amo a mi esposo, pero entró una ansiedad en mí porque no había terminado mis estudios o porque en ese momento no estaba trabajando, no sabía qué iba a hacer de mí en un mañana. Yo estaba diciendo, me voy a desconectar completamente de mi mamá y de mi papá, de mis hermanos, no sé qué voy a hacer en el futuro, o sea, me inundó completamente el espíritu o una condición de ansiedad porque no sabía, era una nueva etapa para mí. Era un nuevo movimiento para mí. Y yo sé que hay personas ahí que quizás en los últimos días han tenido ese mismo ataque de ansiedad, preguntándose si es la persona correcta, si es lo que Dios quiere hacer, si es el ministerio que Dios quiere que ejerzamos, si es esto lo que Dios quiere. Y la ansiedad te inunda. Pero déjame decirte que inmediatamente vino el momento, la crisis de ansiedad. Yo tenía paz y recordé todo lo que Dios me había dicho, porque antes de tomar cualquier decisión en nuestras vidas, Dios nos habla. Y toda decisión que vayamos a tomar que no nos refleje paz, que no nos ponga en una condición de tranquilidad, de paz, de reconciliación con el Señor, no viene de parte de Dios. Tú puedes sufrir crisis de ansiedad momentáneas porque eres un ser humano y estás sujeto a emociones, estás sujeto a sentimientos, pero no vivir esclavizado a una crisis de ansiedad porque tú eres hijo de Dios y eres hija de Dios y eres totalmente libre. Y para darle continuidad a este mensaje, hay 3 puntos que quiero ilustrar y son melancolía, miedo y el espíritu de temor, miedo o espíritu de temor y la ansiedad por el pecado. Hay 3 condiciones en la vida del ser humano que podrían llevarte a una condición extrema de ansiedad. Y son, bueno, estos son unos de los puntos, que es la melancolía, que es el primer punto que voy a tratar. Primero quiero hablarte un poco de lo que es la melancolía y el temperamento melancólico. El temperamento melancólico es uno de los temperamentos, por así decirle, bueno, para mí todos los temperamentos son completos, pero es uno de los temperamentos que la gente entiende que es uno de los peores. Sin embargo, todos los temperamentos son importantes, todos son parte del cuerpo. La melancolía, el melancólico es un estado, es un temperamento que el tipo de persona que se deja gobernar fácilmente de sus sentimientos, que sus emociones fácilmente los controla. Este tipo de persona que cualquier cosa lo desmotiva, que cualquier cosa lo pone a llorar fácilmente. Yo sé que usted conoce a alguien que fácilmente le tira 3 lágrimas. Solamente con usted hablarle duro, solamente con usted corregirlo, están los gritos al cielo. Y dentro de esa persona estoy yo. No soy melancólica, pero yo lloro fácilmente. O sea, usted me ve con el lagrimón y usted dice, ¿pero qué fue? Yo no le dije nada. O sea, a veces mi esposo está hablando conmigo, me está diciendo, me está ayudando. Mi esposo es mi padre espiritual. Y como padre espiritual tiene que corregirme en todo lo que yo hago incorrecto. Y a veces como mi padre, ¿verdad? Él está explicándome o diciéndome cosas que yo debo mejorar en mí. Y de una vez yo empiezo a decir, ay, mi amor, pero ¿por qué tú me lo dices así? Sin embargo, él no me está ofendiendo, ni me está maltratando, me está ayudando, pero yo entro en una melancolía impresionante. Y yo, ay, pero por favor, mi amor. O sea, la gente que se identifica con eso, ponga un dedito así. Entonces, este tipo de temperamento suele ser muy escritor, o suele ser muy pintor, o suele ser muy expresivo. Este tipo de temperamento le encanta escribir, ¿entiendes? Y este tipo de temperamento que así como, pero también hay escritores. Se
No se escucha, su micrófono se apagó. A ver. ¿Me escucho? Ahí. Ay, pastor, Sí. ahí. Ok, ok. Entonces, este tipo de temperamento, ese tipo de personas suele ser muy inconstante en sus acciones, en sus actividades, en su diario vivir. Tú ves que si no lo trabajan, puede ser un desastre. Al igual que todos los temperamentos, pero como este es el que estamos hablando, he conocido personas, la mayoría de adoradores, no todos, pero la mayoría, tienen un temperamento melancólico. Esos son ese tipo de adoradores que desde que suben al altar están dando gritos y conectan al pueblo de Dios a dar grito también. Y tú lo ves con moco, lágrimas y todo el asunto ahí en el altar. ¡Ay! Es ese tipo de temperamento. Pero cuando tú no lo puedes controlar, el temperamento termina controlándote a ti. Entonces, hay varios personajes bíblicos que quiero mencionar que tuvieron este tipo de temperamento o este tipo de actitud de melancolía. La melancolía es un estado de tristeza extrema, vaga, que permanece en la vida de la persona, que lo desconecta nuevamente completamente del presente. Hay este tipo de sentimientos que te hacen entender que lo que tú tenías anteriormente era mucho mejor que lo que tú tienes ahora, que la relación pasada de noviazgo que tú tenías anteriormente era mucho mejor que la que tienes ahora, que la vida que tú tenías anteriormente es mejor que la que tienes ahora. El pasado es un bonito lugar para visitar, pero no para habitar ahí. Cuando tú vas mucho tiempo o pasas mucho tiempo en un lugar, puede ser que tú te dirijas completamente hacia esa dirección. Cuando pasas mucho tiempo mirando las cosas del pasado, prácticamente te conviertes en eso. Y déjame decirte que hay algo que yo he dicho, que cuando la mente se traslada al pasado constantemente, es porque la mente en el futuro está totalmente en blanco. Porque cuando tú vives pensando en el pasado es porque en tu presente no estás haciendo nada. Hay gente que lo único que hace es pasar tiempo pensando en las cosas que perdió, en las oportunidades que le dieron, en las puertas que se cerraron, en las puertas que se abrieron en el pasado. O sea, en los amores que perdieron, en el dinero que perdieron, en las ofertas que perdieron, en las personas que perdieron. Déjame decirte que lo que tú perdiste, perdido está. Es tiempo de recuperar el tiempo que perdiste. Es tiempo de recuperar las relaciones que perdiste. Es tiempo de abrir nuevas puertas, nuevas oportunidades que no se podrán abrir pensando en el pasado. El pasado es una puerta que tiene que tener seguro todo el tiempo y que solamente se tiene que abrir para recordar algo que fue bueno en un momento. Y este es el estado de la melancolía que te lleva a permanecer mucho tiempo en el pasado. Te hace pensar que lo que tú... mi hermano, no me diga que no, que usted en los últimos días o en algún momento de su vida no pensó que lo que usted tenía anteriormente era mejor que ahora, que la vida en el mundo que usted tenía era mejor porque prosperabas más, porque tenías mejor ropa, porque tenías mejores amigos, porque salías más, porque comías más, porque te iba mejor. Estás en un proceso de transición, que Dios está sacando todo lo que no funciona para ti, que para tus ojos, que a tu vista se ve funcionable, pero a los ojos de Dios no funciona. Sigues volviendo al pasado pensando en ese tipo de comportamiento, porque cuando yo le hablaba mal a la gente se sujetaba a mí. No, es que tu boca era tan peligrosa que la gente tenía que salirte corriendo. Por eso no tenías amigos, por eso no tenías pareja. Por eso cuando entrabas en una relación terminaban contigo, porque estabas tan acostumbrado a vivir esa vida de pasado que entendiste que te dio resultado, porque la gente te temía. Y no es lo mismo temer a algo que respetar algo. Hay gente que te tenía miedo por la forma de comportarte, no porque tú ganaste respeto en la vida de esa persona. La gente necesita que se le respete, no que se le tema. Usted no es terrorista ni anda con la cara del diablo encima. Usted anda con una cara renovada. Usted es nueva criatura en Cristo. Y para no irme muy lejos, la melancolía es ese estado que te hace vivir en el pasado y que te hace entender vagamente que lo que pasó es mucho mejor que lo que está presente. ¿Acaso lo que tú viviste anteriormente es mejor que lo que estás viviendo ahora? Lo que viviste anteriormente son las experiencias que te están dando vida ahora, pero lo que estás viviendo hoy son las experiencias que te darán vida mañana.
Aprovecha a las personas que perdiste. Aprovecha a las personas que están en tu vida y que no vas a recuperar jamás. Dale gracias a Dios por quien se fue y porque duró su temporada en tu vida. Pero agradece a Dios por quienes están cerca de ti, que la gente que está cerca de ti ahora son los que te van a ayudar a escalar y a alcanzar lo que tienes que alcanzar en Dios. Y discúlpame. Ay, yo como que a veces como que ven. Entonces, la tristeza no es mala. La melancolía, sí. La tristeza, al igual que la ansiedad, es un estado del ser humano que es normal, del ser humano que tiene emociones, que siente, que padece, que ama, que quiere. Jesús pasó por momentos de tristeza. Jesús estuvo en momentos de ansiedad. Jesús dijo en un momento, Señor, si es tu voluntad, pasa de mí esta copa. Usted lo lee muy bonito, pero Jesús estaba totalmente desesperado porque la muerte le esperaba. Pero él sabía que a pesar de que la muerte le esperaba, había un propósito detrás de lo que él estaba viviendo. Hay tristeza y hay sufrimiento y hay desesperaciones que tienes que vivirlas y que tienes que pasarlas para poder hablarle a otros mañana. Hay personas que te tienen que ver en la cruz para ver cómo también resucitas. Hay personas que tienen que ver caerte para ver cómo te levantas. Hay personas que tienen que ver que sufriste un pasado y que viviste un pasado para entender que tu presente tiene fortalezas. Hay gente que tiene que saber y entender que tú caíste para ver cómo te levantas. Hay personas que tienen que saber lo que fuiste para ver lo que serás en el mañana. Hay gente que tiene que saber que su pasado es la oportunidad para ir a un presente, para vivir un presente, para tener un futuro. Pero no vivir en el pasado es entender que el pasado fue muy bonito en el momento que duró. Pero el presente es mucho mejor porque el presente es lo que me va a abrir las puertas para el futuro. Este hombre de profeta llamado David, profeta llamado David, que fue un salmista, que fue un hombre con el corazón conforme al corazón de Dios, que fue una persona que diariamente, prácticamente cada vez que una persona entra a la Biblia, lo primero que habla es un salmo para poder leerlo. Que lo más fácil que una persona tiene es leer un salmo. Para mí, David fue uno de los hombres más extraordinarios en la Biblia. Pero a pesar de que David fue un hombre muy extraordinario, fue una persona que yo entiendo que en muchas ocasiones su temperamento, su carácter, lo dominó. De tal manera que en muchos momentos llegó a desconectarse completamente de lo que era el llamado y el propósito de Dios, porque ¿se escucha? Sí, Okay. sí. Porque su estado de melancolía, porque su estado de tristeza lo llevó a gobernar. David era un hombre que había conocido la mano de Dios impresionable. David era un hombre que le corrió a un pueblo completo y a un rey que quería matarlo y Dios lo libró. Hay personas que saben que Dios lo libró de situaciones, que Dios lo libró de circunstancias. Sin embargo, cuando Dios le suelta un poquito la soga, se olvidan completamente de lo que Dios ha hecho por él. Escucha aquí uno de los salmos de David o frases de la que David decía. Dice: abatida hasta el fondo está mi alma. Alma, pensamiento, corazón, razonamiento. Él está diciendo que su alma estaba completamente abatida, que estaba totalmente destruida, que a él quizás se le había olvidado todo lo que Dios había hecho por él en algún momento. Era un hombre que era muy usado por Dios, pero tenía una debilidad con su temperamento, con su melancolía que lo descontrolaba completamente. Era un hombre que vivía llorando delante de la presencia de Dios y diciendo: Dios mío, socórreme, que mis enemigos me persiguen. Un hombre que sabía que Dios lo había librado de la mano de sus enemigos. Estaba y se ponía en estado de ansiedad tan fuerte que se le olvidaba quién era Dios y lo que Dios había hecho con él. Un gusano soy, dice David. ¿En qué estado de desesperación, en qué estado de tristeza se encontraba David para decir que él era un gusano? ¿En qué estado de pensamiento se encontraba este hombre para decir que él es un gusano? ¿Cuándo fue la primera vez que te dijiste que eras un gusano? ¿Cuándo fue el momento que dijiste que tú no valías nada? Hay que estar en un estado completo de desesperación
y depresión y de angustia y de soledad para entender que un ser humano es un gusano. Sin embargo, hay textos bíblicos que dicen que el hombre sin Dios es como un gusano. Pero David sabía quién era Dios. Dios se le había revelado. David conoció a Dios en el monte. Cuando venían los osos y los leones a comérselo a él y a sus ovejas. Porque nada más no eran las ovejas que querían comerse los osos, porque ustedes entiendan que el oso vino a comerse a la oveja y el león. Señores, el oso come gente. El oso desbarata gente. El león desbarata gente. O sea, David había experimentado un nivel que yo digo que ni Sansón. Señores, Sansón desbarató techo y toda la cosa, pero pelear con un león y un oso y desbaratar el oso para que no se coma la oveja, ni a tú tampoco. Señores, pero con lo que usted me ha peleado con una cucaracha en su casa, con baigón, usted no pasa nada. Lo más que usted mata es una cacata, una araña, y David peleando con oso. Señores, pero pues, usted, piénselo. David matando un oso, usted en su casa con una cucaracha que no haya que hacer. Y David abriéndole la boca a los leones, a los osos. Entonces, mira, el otro texto dice, un gusano soy, la ansiedad consume mi alma. Estaba en un estado de desesperación. El alma tiene que ver con todo lo que son los pensamientos del ser humano. Y él está diciendo, la ansiedad consume mi alma. La desesperación, la angustia, hambre, la necesidad está consumiendo mis pensamientos. Los pensamientos. Señores, yo me he encontrado en unos estados de ansiedad o de pensamientos que yo hago así, Dios mío, ayúdame. Y vamos de rodillas y decimos a Dios, ayúdame, porque la mente está totalmente en blanco. No sabemos qué decir ni qué hablar delante de la presencia del Señor, porque estamos tan desesperados, tan tristes, tan depresivos por cosas que la gente no han hecho. Por maltratos que hemos recibido en la iglesia, por maltratos que hemos recibido de líderes y pastores, por maltratos que hemos recibido de personas que jamás pensamos que nos iban a maltratar. Hay gente que está totalmente herida y fragmentada, porque una persona que nunca pensó que lo iba a herir, que nunca pensó que lo iba a dañar, lo dañó. O sea, siempre el daño viene de alguien que tú amas. El daño jamás va a venir de una persona que tú estás totalmente desconectada de ella. Porque qué fuerza tendrá el daño en nuestras vidas. Qué fuerza tendrá el maltrato, la crítica en nuestras vidas. Hemos recibido maltratos de personas que jamás pensamos que nos iban a maltratar. Amigos, mejores amigas por experiencia. Exnovios, novios, parejas que les fueron infieles, que las engañaron, que tú encontraste una foto en tu WhatsApp que te rompió el corazón, que te llevó a un estado de ansiedad y desesperación, que tú entendiste que Dios no estaba contigo. Mi amor, la acción de una persona no determina quién es Dios. Dios es todo lo bueno y todo lo justo. Ahora bien, hay una cizaña, hay un Satán en cada persona. Y la persona decide si ese Satán o ese pecado adámico toma control en su vida. Dios no tiene que ver con lo que a ti te hicieron. Ahora bien, Dios permite las cosas para que tú puedas entender y aceptar que el único digno de tu amor completamente, de tu corazón, es Él. El único que no te va a fallar ni te va a mentir es Dios. No importa qué fuerza, ni qué espiritualidad, ni cuánta unción, ni cuánta lengua tú veas en una persona. Es un ser humano y está propenso a fallar, está propenso a cometer errores, está propenso a herirte. Así como tú también puedes herirlo a ellos. O sea, hablamos de aquí para allá de lo que nos hacen a nosotros, pero lo que nosotros hacemos. Ilusionar a un tipo, un muchacho por WhatsApp, dándole esperanza, sabiendo que no vamos a estar con él. O que no vas a estar con él, dándole esperanza a una chica que se está guardando para Dios, haciéndole creer que tú la amas. Cuando se da cuenta que no es cierto lo que tú sientes, entra en depresión, se aleja de Dios, se descarrila y entiende que Dios es el culpable porque un profeta mal dirigido le dijo, él es de parte de Dios o él viene de Dios. ¿Entiende? El hombre está propenso a fallar, hasta el profeta que tú veas llamándote por nombre está propenso a fallarte.
¿entiendes? Lo que Dios es, no es un hombre. Yo hice un video y decía que Dios no es como los hombres, que Dios no se compara a los hombres. Aquí en República Dominicana, y abro un paréntesis, la gente suele decir mucho, digo República Dominicana porque aquí que vivo y aquí que estoy. La gente suele decir mucho, te amo en el amor de Cristo. Te amo en el amor de Cristo. Mi hermana, ¿cómo usted me ama en el amor de Cristo si cuando yo me voy de ahí usted me critica? ¿Cómo tú me amas en el amor de Cristo si tú me ves sin ni un peso y no me da ni nada? No me da comida, no me da agua. ¿Cómo tú me amas en el amor de Cristo si no te tiembla la mano para señalarme? ¿Cómo me amas en el amor de Cristo si la lengua no te pesa para criticarme? ¿Cómo me amas en el amor de Cristo sabiendo que estoy enamorado de ti y me estás ilusionando? ¿Cómo me amas en el amor de Cristo si me eres infiel? ¿Cómo me amas en el amor de Cristo si me aplastas, si me empujas? ¿Cuál es el amor de Cristo? Cristo no es como los hombres que anda traicionando y dañando. Cristo no es así. El cuerpo de Cristo está totalmente destruido. Porque me pongo un arete grande, no soy parte del cuerpo. Porque me pinto las uñas, no soy parte del cuerpo. Porque me pongo una ropa que no te gusta a ti, no soy parte del cuerpo. Este no es mi Cristo. Estamos predicando a alguien que no se parece al Dios de la Biblia. ¿Seguimos o paramos? Ok. Es necesario. Hay 3 puntos o 3 palabras que quiero utilizar. Reconoce, atácala y destruye. Los pensamientos, mientras son pensamientos. Este asunto yo le pregunté a la líder Joy que si era una conferencia, que sepa aprender. Yo me prendo y me sacudo y todo el asunto, pero yo quiero que usted aprenda también. Los pensamientos, mientras son pensamientos, pueden ser controlados. Los pensamientos, mientras están en la mente, pueden ser controlados. Ahora bien, el pensamiento, cuando pasa a ser sentimiento, pasa a ser ejecutado. Y cuando el pensamiento es pensamiento, y luego es sentimiento, y luego ejecución, el pensamiento o Satanás, cuando te envía pensamiento, no te envía las consecuencias de dicho pensamiento. Satanás simplemente te muestra la oferta del pensamiento que tú estás deseando o pensando, pero no te muestra las consecuencias de ejercer dicho pensamiento. Hay situaciones que Satanás está presentando tu vida y tú también estás presentando tu vida porque acusamos a Satanás de todo lo que nos pasa. Sin embargo, Satanás no toma las decisiones por nosotros. No hagamos al diablo responsable de nuestras acciones. No hagamos al diablo responsable de lo que hablamos. No hagamos al diablo responsable de lo que sentimos. Satanás es una hueste espiritual. Es un sistema que está trabajando en enviar pensamientos y enviar dardos al corazón de la gente, o sea, la mente. Usted decide si el pensamiento es ejecutado o no. Usted decide si la crítica es ejecutada o no. Usted decide si el pecado, usted decide si el pecado es ejecutado o no. Entonces hay situaciones en la vida del joven y el adulto entiende que el joven no tiene problema porque no trabaja o porque no tiene hijos, no tiene que pagar casa. Sin embargo, hay más suicidios de jóvenes que de gente adulta. Hay más maltrato cuando usted es joven que cuando usted es adulto. Después que una persona es adulto, que ya es independiente, es más difícil que se le hiera. Cuando usted es joven, usted recibe todo. Es violado, es maltratado, es abandonado por un padre, es abandonado por una madre, se junta con personas que no deben juntarse. Después que el joven tiene su conciencia totalmente amplificada, se da cuenta de lo que es malo o bueno. Sin embargo, el joven todavía está en un proceso de aceptación y de tomar decisiones. Entonces, hay situaciones de pecado, situaciones de pensamiento, situaciones de actitudes, de comportamientos que el ser humano tiene que controlar y gobernar. Hoy mi esposo y yo fuimos a orar a un hogar y había unas jóvenes que son gemelas y hay una que es impía y la otra es cristiana. Entonces tienen como un cierto lazo, esta gemela, por el asunto de la, no sé.
Y la joven que es cristiana está totalmente manipulada, está totalmente debilitada por la hermana que es impía. No tiene control totalmente, ni un poco de control de sus sentimientos, ni sus emociones, ni su carácter. Y exactamente como está esta joven, hay muchas personas que se dejan manipular de otras, que se dejan profanar y prostituir de otras personas, porque su identidad está totalmente desconectada de la identidad de Cristo. Debemos absorber, inyectarnos de la identidad de Cristo. Y aunque venga situaciones de ansiedad, aunque vengan situaciones de estrés, no nos van a gobernar. Aunque vengan ofertas de pecados, sabremos decir que no. ¿Tú sabes por qué hay jóvenes que caen más rápido en el pecado? ¿De qué que le diga? Porque el joven, en lugar de entender que el pecado no debe ser una ley en su vida, lo pone como ley. Y cuando tú pones algo como ley en tu vida, tú quieres violentarlo. Cuando tú entiendes que el pecado es parte de la naturaleza humana y que tú tienes que tratar de evitarlo, tú no caes tan fácilmente en el pecado. Cuando tu papá te dice a ti, no pongas la mano en el teléfono, no lo toque, y usted ve que le prohibieron tocarlo, eso es una ley en su casa, usted va a tener deseo de ponerle la mano al teléfono y hasta robárselo, romperlo, porque es una ley. El pecado no debe ser una ley en tu vida, debe ser un principio. Debe ser un principio de no violarlo, de no hacerlo, de no ejecutarlo, no una ley. Porque el ser humano termina siempre rompiendo las leyes. En las películas, en las novelas, en las series, en Netflix, te dicen las leyes están para romperlas. Y cuando algo es ley en tu vida, tu ser natural pecaminoso quiere violentar esa ley en tu vida. Entonces tú necesitas poner esa actitud de pecado o esa condición de pecado como algo que es parte de ti, pero tú no quieres ejercer. Como algo que es naturalmente tuyo, que viene de ti, pero tú no quieres entrar en esa polémica, que tú no quieres recibir eso, no como una ley. Lo digo porque sé que hay personas que están ahí, porque hay jóvenes igual que yo que tienen tentaciones, que tienen deseos carnales, que tienen deseos de vivir porque son jóvenes y están sujetos a pasiones. Y viven pecando porque tienen el pecado como una ley, no como algo que es parte de ellos y tienen que evitar. Ok, reconoce que tienes una condición de ansiedad, reconoce que tienes una condición de pecado, reconoce que tienes una condición de tristeza, reconoce que tienes una condición de desesperación, reconoces que tienes una condición de falta de identidad, reconoce la condición que tienes. ¿Tú sabes qué significa reconocer? Reconocer significa aceptar que lo tienes. Yo quiero que tú me digas, si tú quieres, tú lo puedes escribir, si quieres, lo puedes decir ahí donde estás. Y dice, yo reconozco que tengo una condición de pecado. Reconozco que tengo una condición con mi temperamento. Reconozco que tengo una condición con mis pensamientos. Reconozco que tengo una condición con mi forma de ser. Yo creo que tú puedes escribirlo ahí. Reconozco que tengo una condición con la mentira. Reconozco que tengo una condición y necesito liberarme de ella. La única forma de una persona ser liberada de algo es aceptar que lo tiene, es reconocer que lo tienes, es entender que lo tiene. En mi caso, tengo una condición de temperamento muy fuerte, bastante fuerte, y yo quiero cambiarlo y estoy trabajando en esto. Pero hasta que yo no entendí y reconocí que tenía una actitud muy cerrada, no pude cambiarla. Reconozco que soy melancólica, reconozco que tengo una condición, reconozco que debo lidiar con mi manera. Reconozco que tengo una condición de tener, no puedo leerlo todo completo, reconozco que tengo una condición, reconozco que soy pecador, reconozco que tengo una condición de ansiedad. Esto es liberación. El propósito de mi mensaje, porque antes de escribir el mensaje escribo el propósito. El propósito de mi mensaje fue provocar que mis oyentes sean liberados y sanados del espíritu de ansiedad.
Hay gente que no tiene el espíritu de ansiedad, pero tiene condiciones y necesita liberación. Usted no está endemoniado, usted no está enmetresado. Usted necesita liberación en una área de su vida. El yo tener este reloj puesto, el tener este reloj puesto, estoy atada a este reloj. Lo tengo puesto. El yo quitármelo me libera de él. No quiere decir que tú estés endemoniada. Significa que eres un ser humano que comete errores, que tiene 19 años o 21 años viviendo una forma de vida y hoy quieres cambiarla. No es fácil cambiar la forma de vida que tú estás viviendo cuando tú tienes 15 años viviendo de una forma. Es un proceso de transición que otros cambian más rápido que tú. No te desesperes. No te impacientes porque el que prospera primero que tú. No te impacientes porque alguien cambie primero que tú. Cada quien evoluciona en el tiempo correcto. Cada quien evoluciona según su razonamiento. Le ayuda a evolucionar. Que no te desespere, que no te vuelva ansiosa, que alguien cambie primero que tú, que alguien crezca primero que tú, que alguien se case primero que tú, que alguien tenga trabajo primero que tú, que alguien termine la universidad primero que tú, que no te desespere, que alguien esté cantando cuando tú también tienes voz, que no te desespere que tú estés estudiando teología y tú no estés predicando, que no te desespere que alguien que empezó último que tú va primero que tú. Cada quien evoluciona y crece según el método de vida que está viviendo, según lo que Dios quiere hacer. Que tú estés de último no significa que Dios tiene otro primero que tú. Significa que Dios se tiene reservado para una temporada específica, para una persona específica, para un llamado específico, para un ministerio específico. No significa que tú no vales. No significa que lo que tú tienes no importa. Y para continuar, porque yo me corro, señores, literalmente son las 11:19, pero gloria a Dios. Entonces, seguimos con reconocer, aceptar, atacarla. El tú hablarla, el tú trabajarla, el tú enfrentarla, confrontar la actitud, confrontar el pecado, confrontar los pensamientos, confrontar la forma de hablar, confrontar la forma de pensar, confrontar la forma de lo que sea que tú estés viviendo, te lleva a ti a liberación. Reconoce, acepta y ataca. Ataca directamente la cabeza de la condición. Una vez yo tenía un problema de una muela y yo estaba que iba al odontólogo a cada rato para que me limpie la muela, pero realmente la muela había que sacarla, no dejarla ahí. Yo le di demasiado tiempo a la muela y terminó doliéndome, poniéndome yo aspirina y asunto aquí. Cuando tú no atacas directamente la condición en la que tú estás, se pudre y daña todo lo que esté bueno. Cuando hay una manzana dentro de un manzanero y hay una sola manzana que está dañada, la manzana que está dañada termina pudriendo las otras. Por eso debemos atacar directamente la condición, no atacar los síntomas. Cuando tú atacas los síntomas, te sigues comiendo el cáncer. El cáncer te sigue comiendo. Necesitamos atacar directamente la condición en la que estamos. No le pasemos paño tibio. Mi hermano, si usted tiene problema con... reconózcalo y atáquelo. Destrúyalo. ¿Acaso cuando usted ve un animal, un bicho raro aquí, la cucaracha, que no me gusta la cucaracha, por eso la menciona tanto, cuando usted la ve, usted viene y le pone de que mitolín o aromatizante, perfume, usted le echa baigón para que se muera? Entonces, lo mismo tiene que hacer usted con su condición, atacarla directamente a la raíz, atacar directamente el golpe, atacar directamente lo que está provocando crecimiento en ella. Hay condiciones que provocan crecimiento. O sea, hay condiciones que van creciendo en nuestras vidas porque no la atacamos directamente, la vamos tapando aquí. Cuando usted está herido y usted no se limpia la herida, simplemente la tapa, usted se va a terminar pudriendo por dentro. Se va a terminar enfermando. Reconoce, acepta y ataca. Reconoce que tienes una condición. Todavía la gente está reconociendo a sí mismo. Reconoce que tienes una condición. Ataca la condición y elimina completamente la condición. Ok.
hablé de David el melancólico. David con un temperamento melancólico. Yo creo que está de más decirle a usted el temperamento de Job. El nombre de Job significa el que sufre penalidades. Y usted sabe que en la antigüedad el nombre de la persona tenía mucho que ver con el futuro o con el propósito o con el destino que esta persona iba a presidir. Y el nombre de Job significa el que sufre penalidades. Sin embargo, yo no sé cuál fue el nombre que tu crisis te puso. No sé cuál fue el nombre que tu situación te puso. No sé cuál fue el nombre que tu pecado te puso, el caído, el repudiado, la violada, el olvidado, el abandonado, el engañado, la profanada. No sé cuál fue el nombre que tu situación te puso. La sin padre, sin familia, sin madre, sin paternidad, sin pastores. Hay personas que su situación le puso un nombre. Hay gente, déjame decirte, hay mujeres ahí, hay chicas ahí conectadas, que por no tener un padre, vivieron una vida tan fatal y ellas entienden que todo lo que vivieron fue porque no tuvieron un padre a su lado. Ellas entendieron que todo lo que le pasó fue porque no tuvieron un padre cerca. Y su situación le puso ese nombre en el mundo espiritual: sin padre, sin cuidado, sin amor, la vacía, la falta de amor, la falta de perdón, la falta de consideración, la pobre. Te marcaron con el nombre de tu infancia, te marcaron con el nombre de tu adolescencia, con el nombre de tu crecimiento, con tu pecado. Déjame decirte que tú no eres el pecado que cometiste, tú no eres el pecado que tus padres cometieron, tú no eres la actitud que tú tienes. Eso es algo, tú eres otra cosa, tú eres un llamado, eres un escogido, eres alguien predestinado para cosas grandes y poderosas, pero tú necesitas reconocer y entender que fuiste llamado para eso. Cuando tú no entiendes ni reconoces que tú eres hijo, que tú eres hechura, tú terminas creyendo de todo lo que el sistema te dice, terminas creyendo de todo lo que la gente habla de ti, terminas creyendo que lo que la gente dice de ti, que el nombre que te pusieron es lo que tú significas. Mi amor, tu nombre es la prosperada, la crecida, la que Dios ama, el amado por Dios, el restaurado, la que restaura, la que levanta. Tu nombre significa olorosa, amorosa, graciosa, amado por Dios, perdonado por Dios. Tu nombre no significa lo que tu estatus, lo que el sistema, lo que la iglesia, lo que te dijeron, cómo te clasificaron. Tú no eres una Coca-Cola que te ponen etiquetas. Tú no eres una iPad que te ponen un nombre. Tú no eres un libro que te pusieron un título o una portada. Tú eres lo que Dios dijo de ti. Tú no eres lo que tus padres, tu familia, tus vecinos dijeron de ti. Cuando eras joven te marcaron que no ibas a servir, que no ibas a crecer en la iglesia, dijeron que tú no tenías crecimiento. Déjame decirte que eso no depende de la iglesia, eso depende de ti. Dios te marcó con un destino profético. Dios te marcó con una visión. Encárgate de buscar esa visión y de reconciliarte a ella, de traer a Dios a tu visión y a tu diseño. No saques a Dios de tu visión por lo que la gente te dijo. No saques a Dios de tu propósito por lo que la gente te dijo. La gente que no tiene nombre suele ponerle el mismo nombre a otra persona. La gente sin destino suele ponerle el mismo destino a las personas. La gente sin llamado, sin propósito, sin identidad suele marcar a las personas como fueron ellos marcados. La gente que vivió un pasado horrible quiere marcar al otro con un pasado horrible. Hay gente que dice que el matrimonio es lo peor del mundo porque ellos vivieron un infierno con el suyo. Hay gente que dicen que los padres son el pi porque sus padres fueron eso. Que la gente no te haga entender algo malo por sus vivencias. Sus vivencias son suyas. Mis vivencias son mías. Mi nombre es mío. Mi identidad es mía. Lo que yo soy me lo puso Dios, no el hombre. El hombre simplemente está encargado de producir vidas. Pero Dios las da. El hombre está creado para multiplicar, pero Dios es el que pone el diseño en cada persona. Amado, usted piensa que antes de usted nacer, Dios ya no sabía lo que usted era. El texto bíblico dice, antes de que te formaras, te conocí. Conocer significa saber completamente quién
a esta persona. Conocer es saber la intimidad de su corazón. Conocer es saber quién es la totalidad de esta persona. Te conocí y te vi. Significa te entregué porque sabías de lo que eras capaz. Te conocí y te vi, te entregué, te posicioné, te puse nombre, te puse marca yo, Dios, como profeta a las naciones, como vocero a las naciones, como restaurador a las naciones, como un dador de vida a las naciones, como un restaurador o restauradora a las naciones. Tú no eres un fracaso. El que te hizo entender esto, dile, estás equivocado. Yo soy Eshura, soy semejanza, soy linaje escogido por Dios. Amado, no fue por los ángeles que Dios murió en el Calvario. No fue por los perros ni por las aves, aunque sean bonitas. Dios derramó su sangre en un madero por ti, por tu familia, por tu descendencia, por lo que tú eres. Usted tiene valor. Usted tiene valor. Dios derramó todo lo que Él es por ti y por mí. Proseguimos. A ver. Ay, Dios mío, veo como que... Ah, de la pastora, Joe. Claro, Gladys tiene valor. Hay un otro punto que quiero tocar y es el miedo, el temor. No es lo mismo el temor que el respeto, como anteriormente le dije. Y no es lo mismo, hay varios temores, hay muchos miedos. El miedo natural, ¿cuál es el miedo natural? El miedo a la muerte, el miedo a la altura, el miedo a un techo, caerse de un techo. Yo no me puedo parar en la orilla de un techo porque siento que me voy a caer para abajo, que me voy a desbaratar. El miedo natural, el miedo que es por instinto. Ahora bien, hay un temor que es el temor a Dios. Hay varios miedos, lo voy a leer aquí. Miedo a la muerte, miedo al éxito, miedo a la soledad, miedo al fracaso. ¿Qué tipo de miedo tú experimentas o estás experimentando? ¿Qué tipo de temor que no es el temor de Dios tú estás experimentando? ¿Qué tipo de sustos tú estás viviendo que no es el de perder tu salvación? Hay montones de miedo, pero ¿en qué miedo estamos operando? ¿Miedo a la muerte? Normal. ¿Miedo al fracaso, a cometer errores? Si usted miedo al cambio, miedo al fracaso, dice Jessica. Hay muchos miedos que las personas experimentan. Miedo a cometer errores, esa soy yo. Tengo mucho miedo a cometer errores. Y el temer, ¿verdad?, a cometer errores me limita a vivir más. El tener miedo a cometer errores te podría limitar a tener experiencias, porque el ser humano está propenso a cometer errores y a fallar. Quizás muchos de los que están ahí hoy están con vida viendo este video porque sus padres cometieron un error, porque no usaron el gorrito, porque la planificación no funcionó. Fueron un error supuestamente en el momento, pero realmente eran un propósito. Y dentro de los errores que cometemos están los propósitos a veces escondidos. A veces un error nos lleva a conocer el propósito de Dios porque nos reconcilia a ver la manifestación de Dios. A veces un error y una caída nos hace ver quién realmente nos ama, porque solamente el que cae tiene la capacidad de levantar a otro. Y solamente el que cae puede observar y ver quién lo levanta y quién está cerca de él cuando cae. Hay gente ahí que va a cometer errores y ha cometido errores y se ha dado cuenta que al cometer errores ha perdido muchos amigos, han perdido amistades. El error te llevó a perder cosas, pero también te enseñó a ver quiénes realmente eran tus amigos, quiénes realmente eran tuyos. Y dentro de todos los temores que existen, hay dos temores que yo quiero hablar, que es el temor demoníaco o el miedo demoníaco y el temor a Dios. Existen diversos temores que usted puede estudiarlos y puede darse cuenta de qué tipo de temor usted está teniendo. Hay un tipo de temor que aparte del temor de Dios,
y el temor demoníaco quiero hablar, y es el temor a la soledad. Hay personas que suelen meterse con cualquier persona que le aparezca en el mundo, en el frente, por no estar solos. Hay personas que se meten con cualquier loco, con cualquier loca, porque tienen miedo a estar solos. Pero ese miedo a estar solo es regenerado por un vacío que hay dentro de ellos, por una falta de amor propio que hay dentro de ellos. Ellos entienden que el amor que ellos necesitan lo van a encontrar en otra persona, aunque sea incorrecta. Y hay que aprender a amarnos y hay que aprender a estar con nosotros mismos y conocernos a nosotros mismos antes de entrar en una relación con alguien. Porque entrar en una relación con alguien que está fragmentado es como tú armar completamente una persona para otra persona. Porque a veces estamos con personas incorrectamente y la armamos y la restauramos para otro. Y nosotros terminamos más desbaratados que ellos, que cuando llegaron. Nosotros terminamos de guañingado porque esa gente vino para de uno, sacar el jugo a uno para darle el jugo a otra gente. Entonces, ahora bien, el temor demoníaco primero. Es ese temor que te paraliza, que te quita las fuerzas, que no te permite orar. Confirma si tú tienes miedo de orar sola a veces. Confirma si tú no puedes orar cuando no hay nadie en la casa. Confirma si para orar solamente lo puedes hacer cuando hay gente cerca de ti. Confirma si no puedes fluir cuando no hay nadie más cerca de ti. Confírmame si no puedes estar sola en tu casa. Confirma si tienes miedo hasta de bañarte sola. ¿Sabes por qué? Porque yo en un momento de mi vida pasé por ese mismo miedo. Y es un miedo que no te deja fluir. Es un miedo que te consume. Es un temor que viene, que es espiritual. Porque hay temores que son provocados por los sentimientos humanos. Pero el temor que te aleja, el miedo que te aleja a cumplir la asignación divina, tiene que ver con huestes espirituales que consumen. Amada, hay gente que no puede ponerse de rodilla en la sala porque entiende que se lo van a comer. Y yo no te voy a juzgar por eso, es una condición que tienes y necesitas liberación en esa área. Hay gente que nunca ha hecho un silicio solo porque entiende que alguien le va a jalar los pies, lo va a arrastrar por el piso. Y no te voy a juzgar por eso, porque yo también estuve así en un momento de mi vida. Confirma si para poder orar tienes que tener una persiana abierta para que entre la luz del sol y te dé la cara para tú poder orar. Está en comunión. Confirma si no puedes poner la música muy alto porque entiende que alguien viene a arrastrarte por atrás. Es un temor que te paraliza, que te consume, que no te permite ser en Dios. Mírame, bella y bello. Hay gente que tiene dones que si lo manifiestan, van a quitar del altar a mucha gente que está brillando con el calcha, no en el brillo de Cristo. Hay gente que tiene dones tan impresionantes para predicar, para cantar, para leer, para escribir, para decorar, que si lo manifiesta, el infierno tiembla de miedo. Hay personas que tienen un don de liberación tan fuerte que si abren su boca, los demonios tiemblan. Hay una muchacha ahí conectada que se llama Mariela Jiménez, que yo la he visto cantando en su iglesia. Y cuando la veo cantando, cuando la vi cantando, la carajita puso a los demonios a temblar en su iglesia. Pero la muchacha tiene que soltar el temor. Tienes que soltar el miedo. Tienes que soltar la vergüenza y el qué dirán. Cuando tú no sueltas el qué dirán, tú no puedes avanzar hacia tu destino profético. Cuando tú estás más pendiente a lo que la gente pueda decir de ti, tú no puedes cambiar el giro de tu vida. Cuando tú estás más pendiente a que si ella lo hace mejor que yo o yo lo hago mejor que ella, tú no puedes avanzar. Tienes un llamado impresionante. Y veo demonios correr cuando tu boca es abierta, pero hasta que tú no creas, aleluya, lo que tienes de parte de Dios, no podrás fluir en el don que Dios te dio. Hasta que la gente no entienda y acepta lo que tiene de parte de Dios, no podrá fluir en lo que tiene de parte de Dios. Cuando yo empecé con mi ministerio profético, yo recuerdo que yo pedí confirmación hasta de la nube. Hasta en la nube yo pedía confirmaciones. Padre, ponme una nube ahí con una P de profeta. Y era un asunto que yo no estaba segura completamente de lo que tenía. Porque es que simplemente estaba en un proceso, una transición de temor, de desesperación, de aceptación,
Y yo decía, pero ¿cómo es que hay gente que tiene más tiempo que yo y si oran no profetizan como yo? Y yo decía, cuando yo iba a profetizar anteriormente, yo decía, mira, tengo que decirte algo y me está quemando por dentro. Así estaba yo así, temblando. Dios te dice así, así. Y la gente, ¡ay! ¡Ay! Y yo, oh, pero Dios me usa. Señores, por favor, en lo que usted es bueno, ejérzalo. Si usted Dios le dijo miedo a hablar, este tipo de persona, hay un amigo que me llamó, que quería que yo le diera un consejo de que si hay alguna estrategia para poder hablar. Señores, yo le dije a él, mira, mijo, anota todo lo que tú te... Señores, yo le voy a enseñar esto, miren, chequen. Usted me ha visto leyendo de Taipa. Póngame ahí cuántas veces. Yo le he leído esto como 4 veces. Cheque Taipa. Mire, mire. Ese, mire, 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 mire. Es un libro. Es un libro que yo escribí ahí. Y de lo que yo escribí ahí, yo no he dicho nada. Pero para poder desarrollar el don de hablar, tenemos que escribir, tenemos que leer y tenemos que hablar. Pásame la chuleta. O sea, tenemos que hablar. Temor demoníaco que no te deja avanzar, que no te deja ser, que no te deja leer, que no te deja prosperar. La única forma de poder vencer ese temor demoníaco, ese temor a no orar, es orando. Quiero, mire, usted va a recibir, vienen 20 predicadores más después de mí. Y yo quiero que usted quede marcado con lo que yo le voy a decir. Gente que le va a hablar en lengua, que le va a dar revelaciones y muchísimos códigos. Sí, buenísimo. Pero yo quiero decirle algo. El orar no es repetir una oración. Padre nuestro, bendíceme, bendice mi comida, líbrame del pecado, amén. No. Si usted viene donde mí a hablar conmigo, a chismear, a comentar, a hablar, usted y yo vamos a hablar de verdad. Vamos a hablar como amigos que somos. Porque cuando usted va donde Dios, usted viene así tieso, que parece un palo de luz. Padre, bendíceme y bendice mi familia. Amén. Dios necesita que tú te abras con Él. Él quiere escucharte. Él quiere que sepas quién te criticó. Él quiere que sepas qué tú sientes por alguien. Él quiere que tú le cuentes tu día a día. Él quiere saber todo de ti.